Hola, buenas noches, buenas noches. Vamos a empezar nuestra transmisión del día de hoy. ¿Cómo han estado? ¿Quién se puede conectar ahorita? Que nos envíen sus saludos. Estamos en nuestra tercera transmisión ya de Entre Amigas. Me da mucho gusto que hemos llegado hasta este tiempo. Estoy esperando que se conecte Esme. Ya no falta mucho. Ya le envié la invitación. Y pues bueno, le damos gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia, porque nos permite hacer este tiempecito de poder platicar. Vamos a esperar a que se conecte Esme. Hace rato estábamos haciendo unas pruebitas, por eso no aparecía. Ya vamos para allá. Déjenme ver si ya se puede conectar. Se está atrasando un poquito la señal, pero ahorita comenzamos. Mientras pueden ir por un vasito de agua, unas palomitas. No, pero hoy es viernes de tacos. Viernes de tacos. Pero todavía no se vayan por los tacos. Esperen. Estamos agregando a Esme. Para empezar en punto ya que horas son, ya son las 9. Ya son las 9. Ya se está agregando ahí Esme. En unos segunditos ya va a estar conectada con nosotros también. Ok. Se está agregando. Estamos teniendo un error de conexión. Me aparece así. Voy a volver a intentar. A ver qué pasa. ¿Por qué no se puede? Si ahorita lo intentamos y si se pudo. Ahí está. Lo logramos. Ya estamos al aire. Sí, estamos al aire. Buenas noches, Esme, ¿cómo estás? Bien, buenas noches a todas las chicas que nos están viendo. Qué gusto, ¿verdad? ¿Cómo estás, Pau? Bien, aquí bien contenta. Estaba dando una pequeña introducción de que estamos muy contentas porque es nuestra tercera transmisión. Y les quería contar, antes de iniciar, que nos han estado mandando peticiones de oración. Nos han enviado también algunos temas que son de interés y les damos gracias por eso, ¿verdad? Porque están siendo recíprocas con nosotros y, Sí. pues bueno, estamos tomando en cuenta todos esos detallitos, pues más que nada también en la oración. No tomamos ahorita o no estábamos tomando tiempos en vivo de oración y eso, porque hay algunos que son peticiones más personales, o peticiones que llevan un poquito más de tiempo, a lo mejor una administración más específica, pero síganos mandando sus peticiones, estamos orando. Aquí mi querida Esme y yo, ahí le estamos echando ganas en eso, y siéntanse apoyadas por nosotros, pero más que nada pues por el Señor, porque el Señor es el que contesta nuestras oraciones. Y yo creo que estamos empezando a ver el fruto del deseo del corazón del Señor,
a través de estas transmisiones, que pues es nuestra aportación. Nosotros somos la herramienta que el Señor utiliza para que ustedes puedan ver la mano del Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque me han comentado algunas personas, pues, la respuesta, ¿no? La respuesta que han visto ellas a través de la oración y dicen, bueno, pues gracias porque pues han estado orando por mí y yo lo he sentido y pues eso está muy bonito, ¿no? Entonces, Sí, bueno, así es. esta noche, otra vez estamos aquí Entre muy, muy contentos amigas. entre amigas en una plática súper interesante. No sé si vieron los posts de esta semana. Estábamos diciendo acerca de el tema principal, rompiendo las fortalezas de la mente. Y pues bueno, sin más preámbulo, te doy toda la palabra para que comencemos con el tema. Si alguien tiene dudas, pues ahí nos pueden ir escribiendo. Queremos saludar, bueno, yo quiero saludar a todas las chicas que ya están conectadas. Me da mucho, mucho gusto que estén aquí. Y las que no lo pueden ver en este momento, pues también son bienvenidas. Y deseamos que el Señor hable a sus vidas esta noche. Ok, pues la verdad, bienvenidas a todas. Y entre amigas, pues es un proyecto del corazón de Dios precisamente, para que al platicar Paola y yo, o sea, no nada más somos nosotras, también ustedes están dentro de esta plática y que podamos ser edificadas, que podamos recibir de parte del Señor, de su palabra, lo que Él quiere decirnos, también platicar nuestras experiencias, también hablarles, pues, de lo que Él ha hecho con nosotros, de también nuestras luchas, lo que hemos vivido. Y bien, este tema es algo, bueno, que yo pidiéndole al Señor cómo ayudarnos más, pues el Señor me recordó este tema que para mí transformó y cambió mucho, mucho mi forma de ver la vida, de ver las cosas. Aún yo ya tenía mucho tiempo en el Señor y yo tuve de alguna manera una lucha muy fuerte en mi vida de recién casada porque, bueno, me diagnosticaron que tenía yo un quiste muy grande, que tenían que operar de recién casada. A los meses de casada, pues me operaron. No me lo quitaron. ¿Cómo se dice? Iba con medicamento, iba a disminuir y no fue así. Pasaron 2 años y aumentó más. Y bueno, empezamos a un proceso inclusive pues que yo no podía tener bebés, ¿no? Me diagnostican endometriosis, que sabemos que es una enfermedad por la cual no, la mujer no puede tener bebés, ¿no? Entonces, no sabía mucho hasta qué grado era esta enfermedad, pero bueno, yo confiaba en el Señor, me sometí a muchos estudios, muy, muy dolorosos también. Fue como una trayectoria, un proceso muy largo, ¿no? Más o menos de unos, ¿qué les diré? Unos 5 años, un proceso largo. Pero en ese proceso, yo buscando al Señor, sirviendo a Dios, amándolo, inclusive trabajando mucho para la obra de Dios, eh, empieza en nuestra mente muchas cuestiones, ¿no? O sea, el por qué yo, o sea, por qué a mí, eh, Señor, ¿qué es lo que me quieres decir? ¿Qué me quieres hablar? Inclusive yo llegué a decirle varias veces al Señor que si no era su voluntad darme un bebé, pues que no me lo diera, pero que yo quería que Él me lo dijera para que yo estuviera tranquila y yo iba a ser una mujer pues feliz. Y Él me decía, no te voy a dar bebés, pues yo lo iba a seguir sirviendo, yo iba a seguir haciendo las cosas. Inclusive pensamos hasta en la adopción también, pero el Señor lo que siempre me llevó es a leer su palabra, a leer su palabra. Yo en mi tiempo de desesperación, de orar, porque no nada más no tener bebés, sino era un tiempo muy, muy fuerte de dolores de cada mes, de que el tumor iba creciendo, ¿no? Entonces era una lucha realmente de qué es lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces yo aquí fue donde aprendí precisamente a creerle a la palabra de Dios y a entender la palabra de Dios. Entonces yo les quiero compartir esta parte que abrió realmente un panorama totalmente grande, diferente a lo que yo venía pensando
como cristiana, ¿no? Pues como cristianas a veces unas fortalezas que se levantan puede ser, esto Dios lo ha permitido, esto Dios te lo ha enviado, esta es la voluntad de Dios, que tú estés en esta enfermedad o que te pase esto, que tengas aquello. No era una de las partes que a veces uno piensa y que a veces lo asume uno como, bueno, está bien, lo recibo, Dios quiere que esté así. Y bueno, aquí es donde el Señor me empieza a hablar y me dice, esto no es mi voluntad. Y bueno, yo les quiero leer una parte muy importante que está en 2 Corintios 10, 4 y 6. Y vean aquí, este es uno de los versículos favoritos que tengo porque fue la palabra esta que les voy a leer, fue la que abrió totalmente mi entendimiento de lo que Dios quería para mi vida. Y dice aquí en 2 Corintios 10, vamos a empezar en el 4, en el 3. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Y aquí hay otra versión que les quiero leer. Esta versión también es muy interesante porque dice aquí, les voy a decir en la nueva traducción viviente, dice, igual en el 3, vamos en el 3 otra vez. Dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia, hablando de los pensamientos, ¿no? Entonces, fíjense, chicas, que aquí lo que el Señor me enseñó fue esta parte. La lucha que tenemos no es una lucha humana, no es una lucha a veces contra las personas, no es una lucha a veces en contra de las circunstancias que estamos viendo, dice, sino las armas dice que no estamos haciendo esa lucha contra todo lo físico que estamos viendo, sino son luchas espirituales. Y que esas luchas vienen primeramente dentro del pensamiento, ¿sí? Porque dice las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra. Hablando de milicia, es una guerra. No son carnales, no son físicas, sino dice que las armas que Dios nos ha dado son armas espirituales para derribar todo lo que se levanta en contra de la obediencia de Cristo. O sea, todo pensamiento, toda filosofía, toda fantasía, toda idea humana, todo lo que no está en la palabra de Dios, esto es lo que vamos a derribar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en mi vida? Que empezó a derribar una falsa idea, la falsa idea de que Dios había o Dios quería que yo tuviera esta enfermedad, ¿sí? La segunda es que Dios quería que yo fuera una mujer sin hijos. Era otra mentira que tuvo que ser derribada con la palabra de Dios. Entonces, bueno, esta es una primera parte que yo les quería compartir en 2 Corintios 10. Y bueno, no sé, Pau, qué nos quieras comentar y ahorita continuamos retomando pues parte de mi testimonio, ¿no? De cómo derribar estas fortalezas. Bueno, pues es súper interesante esta porción de la escritura que nos compartes, Esme. Y verdaderamente, pues, empezando por pensar qué es una fortaleza. A veces pensamos, bueno, más bien ahorita estamos desglosándolo, ¿no? Una fortaleza en nuestra mente es como una barda, me imagino,
como una muralla que se va construyendo a base de un pensamiento, otro pensamiento, otro pensamiento. ¿Y qué va pasando? Esa fortaleza, esa muralla, vamos a llamarla así, nos separa de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque como tú dices, te hace pensar que estás del otro lado, o sea, no alcanzas a ver lo que Dios, o sea, la perspectiva de Dios no la alcanzas a ver porque se levantó ya esa fortaleza. Entonces, esta parte de decir aquí en la escritura que se derriba toda fortaleza, porque ¿cómo la vamos a derribar? Espiritualmente. Porque las cosas espirituales se tienen que hacer espiritualmente, aquí no cabe, vamos a decirlo así, por la lógica, la razón, ¿no? Aquí el Señor te dice, esto es espiritual y lo tienes que derribar espiritualmente. Entonces, muchas veces como mujeres levantamos nosotras mismas esa fortaleza. Existe porque nosotros vamos acumulando pensamientos que no son la voluntad de Dios. Entonces, lo que el Señor nos está queriendo decir aquí en esta porción que tú acabas de leer es: yo quiero derribar esos pensamientos, esos argumentos, pero el Señor nos da la autoridad de hacerlo nosotras, ¿cierto? Así es. Y todas las fortalezas que se van levantando pueden venir de dos vertientes. Una es la de nosotras mismas, por nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestras ideas, nuestra educación. Y esas ideas se van ligando muy fuerte en nuestra mente, nuestras experiencias. Si yo crecí en un hogar donde tuve mucho rechazo, yo voy a pensar todo el tiempo que nadie me quiere, que todo el mundo me rechaza, que no soy una persona agradable, y este tipo de pensamiento va a provocar un comportamiento en mi vida, y de alguna manera yo voy a ver cómo la gente siempre va a reaccionar, porque yo ya estoy predispuesta a algo que yo he asumido desde niña o en adolescente o grande, ¿no? Entonces las fortalezas vienen de parte de nosotras, que nosotras las hemos ido dejando en nuestra mente a través de los años. También a través de las personas que nos rodean, lo que nos han dicho, lo que piensan de nosotros, lo que piensa el mundo, ¿no? Y la otra parte, la otra vertiente de cómo se van haciendo las fortalezas son espíritus demoníacos que atacan la mente de nosotras, de los seres humanos, y atacan y se agarran precisamente de la forma en que nosotras hemos vivido. Es decir, por ejemplo, si yo fui abandonada cuando era chica y entonces he sufrido abandono muy fuerte, he vivido con tristeza, con dolor, con muchas cosas. Obviamente vienen pensamientos cada vez más de no te quieren, etcétera, tú no puedes ser feliz, me hacen una persona desconfiada. Y cuando yo vengo a Cristo y empiezo a buscarlo y todo, a veces todavía esa forma de pensar, esa forma de que yo he vivido en mi pasado, el enemigo va a empezar a atacar más para que meterme en un cautiverio. No hablamos, dice, que son fortalezas del enemigo que las tenemos que derribar, son fortalezas humanas que tenemos que derribar, pero también dice la palabra de Dios en Isaías 61 y 60, habla precisamente que hay zonas de cautiverio, o sea, cautivan nuestra mente y nuestras emociones, al grado de hacernos sentir realmente y de hacernos creer mentiras, porque eso es lo que Satanás va a sembrar siempre en la mente de nosotras, mentiras. ¿Y cómo sabemos que son mentiras? Cuando vemos que la palabra de Dios dice una cosa y entonces lo que estamos pensando es algo diferente, que fue lo que yo vi cuando yo pensaba, Dios no me quiere dar hijos, y empecé a buscar su palabra, el Señor siempre me llevaba en su palabra a decirme, no te va a faltar, dice, hay una palabra que dice en Isaías, no va a faltar que se siente un varón en mi casa para que siga adorando. Es decir, que él da una palabra a sus hijos, a nosotros,
que nunca no iba a faltar descendencia, que la descendencia la da Dios, que Él es el que otorga para bendición de su pueblo. Y una palabra que el Señor también me daba está en Números 23, 19. Es una palabra que me encanta porque dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, no hará, dice, habló y no lo ejecutará. Esa es una palabra que el Señor me dio. Él me dijo, mira, yo no me puedo negar a mi palabra. Yo he dicho en mi palabra que yo te daré un hijo y yo no me puedo negar a mi palabra. Entonces, cuando yo entendí esto, yo le creí a Dios porque Él derribó una mentira que yo tenía pensando que Él no quería. La otra mentira que el Señor derriba está en Isaías 53. Dice que por sus llagas hemos sido curados y que Él llevó en su cuerpo toda enfermedad. Entonces, cuando yo veo esto, el Señor dice, esto yo ya lo dije, ya lo hice, en mi Hijo Jesús llevó todo esto. O sea, yo ya te di la sanidad, ya la tienes, pero si tú no la crees, no la puedes disfrutar. No se puede realizar en tu cuerpo mientras tú no lo creas. Entonces fue otra mentira que yo tuve que derribar con la palabra de Dios y entonces agradecerle al Señor que Él me había sanado. A pesar de que yo seguía teniendo dolores muy fuertes, yo le daba gracias porque sabía que Él me había sanado y me estaba operando. Entonces, cuando empezamos nosotros a derribar con la palabra de Dios es la verdad, la mentira, las fortalezas, todo eso se derriba con la palabra de Dios. Y ahí es cuando yo pude ver su mano de poder. El quiste llegó a crecer hasta 10 centímetros en el ovario izquierdo. Y entonces llega un momento donde me dicen los ginecólogos que tienen que operarme para poder quitarlo y también abrir una trompa para que yo a lo mejor me pudiera, o a lo mejor pudiera yo tener bebés, pero no era seguro, no garantizaba nada. Y cuando yo leo la palabra y yo digo, Señor, aquí dice que me vas a dar hijos, dice que me vas a sanar, entonces tomo la decisión de no operarme, ¿no? Eso fue mi decisión porque creció mi fe, creció mi confianza en la palabra de Dios y yo tomé esta decisión. Entonces, al tomar la decisión, la siguiente consulta era ya hacer cita para una operación. Entonces, yo ya ahí mi esposo y yo decidimos dejar todo y dejarnos en las manos del Señor. Entonces, yo les digo, fue un momento de dar un paso de fe en creerle a la palabra. ¿Qué sucedió? En eso ya eran 5 años. De los 5 años pasaron prácticamente 2 años, un año más o menos, 1 año, 3 meses, y al año 3 meses yo me embarazo. Y me embarazo y ahí empieza el milagro de Dios. Y justo a los 7 años, pues yo tengo a Isaac, que es mi primer hijo. Y cuando me hacen la cesárea, ven precisamente que yo le decía a la doctora, oiga doctora, dicen que tengo un tumor en el ovario izquierdo. Cuando la doctora hace cesárea me dice, usted no tiene nada. Bueno, ya les platicaré más adelante. El nacimiento de Isaac también es una lucha espiritual muy fuerte porque cuando hay una enfermedad, cuando hay el impedimento para que se tengan hijos, es porque hay lucha, es una lucha espiritual que se está ejerciendo en contra de tu vida, porque el enemigo no quiere que tú conozcas más del Señor. Él quiere que tú le eches la culpa de tu situación, que le eches la culpa de tu pobreza, que le eches la culpa de tu enfermedad, que le eches la culpa de las circunstancias. De eso se encarga Él, por eso Él trabaja en la mente. Y por eso aquí nos está diciendo que nuestras armas son más poderosas que las mentiras que el enemigo está haciendo. Entonces, es a lo que nosotras queremos invitarles ahorita, a que vayamos a la palabra de Dios, ¿sí? Continuamos, Pablo. Muy bien. Yo quisiera compartirles, hablando de esta parte del cómo es que se gestiona toda esta fortaleza, ¿no? En Proverbios capítulo 4, 23, es un versículo que todo el mundo lo sabemos, o si no, alguna vez lo habremos escuchado, y dice así, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Y pensando en esta parte de la fortaleza, bueno, pues nuestro corazón es uno de los lugares donde batallamos más, ¿no? Porque ahí albergamos pues en los sentimientos, la voluntad y nuestras emociones. Y desafortunadamente o afortunadamente, bueno, porque así, no, así nos hizo Dios, este, pues nuestras emociones se alteran constantemente. Pero es ahí, por eso, muy importante, ¿no? Porque el Señor lo que quiere es que cuidemos y guardemos nuestro corazón. Las emociones nos engañan. El enemigo, como tú dices, fomenta mentira tras mentira y nos traiciona. Nos traiciona nuestra voluntad también. Ya un momento podríamos hablar de una manipulación que no nos damos cuenta, que viene a ser una fortaleza en nuestra mente y actuamos bajo ese impulso, ¿no? De decir, es que yo siento, es que estoy convencida, es que tengo una corazonada. Pero es ahí donde nosotros tenemos que rendir esta área al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú gobiernes mis emociones y que no sean mis impulsos los que me hagan cometer más y más errores. Y como dices, o sea, son mentiras que se van acumulando y que el enemigo quiere agarrar y ganar terreno. Estaba yo viendo un video acerca de, fue como un montaje que hicieron acerca de esta semejanza de la lucha que hay en nuestras mentes. Y pues están ahí unos guerreros, ¿no? Digámoslo así, pienso yo, pues, que es como si fuera la lucha entre la carne y el espíritu, pero me impresionó porque pues están los guerreros peleando, ¿no? Y sale de repente un gigante y es como si lo viéramos en nuestra vida, ¿no? Hay gigantes que se levantan en nuestra mente, pero el Espíritu de Dios quiere mitigar esos gigantes, quiere aplastarlos y que no nos gobiernen. Yo creo que eso es muy, muy importante. Así es. Y por eso es, ¿cómo es que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer? Porque dice ahí en 2 Corintios, cautivando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y por qué dice que a la obediencia de Cristo? Porque Jesucristo, todo lo que el Señor le decía, él lo hacía o lo ejecutaba. Toda la palabra está viva, entonces él la realizaba. Cuando nosotros cautivamos ese pensamiento, o sea, vienen pensamientos, por ejemplo, yo he orado por muchas mujeres jóvenes, mayores, de todo tipo, y yo he visto que la fortaleza que más Satanás trabaja en la mente de una mujer es el temor en los hijos, que les va a pasar algo, que se van a morir, que los va a matar, etcétera, ¿no? En el matrimonio, ¿no? Que tu esposo te está traicionando o tu esposo ya no te quiere, y o sea, el enemigo se encarga siempre de estar trabajando en la mente de la mujer. Todo pensamiento, y es algo bien interesante también que yo les quiero decir, chicas, que ¿cómo trabaja el enemigo? Pues siempre trabaja en pensamientos en primera persona. Es decir, que no viene y te dice, oye, eh, te va a pasar esto, ¿no? O sea, tú dices, tengo una, como decías hace rato, tengo una corazonada, como que algo me va a pasar. Tengo o un pensamiento que te viene y te dice, o sea, mira, no estás haciendo nada por tu hijo o tu hija y se va a perder, o ve lo que esa persona te está diciendo de ti, o sea, ya te diste cuenta que cómo te ve, cómo está actuando, yo creo que está hablando de ti, o sea, nos mete una serie de cuestiones que nos empiezan a atormentar y nosotros creemos. O sea, creemos todas estas mentiras y decías hace rato algo muy interesante, Pau, el corazón, guardar el corazón. El corazón se va a componer precisamente, dice, de la mente, o sea, el pensamiento, las emociones y la voluntad. Entonces, por eso es que ataca la mente.
Atacando la mente, el enemigo lo único que hace, él no sabe lo que nosotros pensamos. Satanás nunca puede saber lo que tú piensas, pero sí puede ver tu comportamiento. Entonces él lanza, dice la palabra, dardos de fuego en tu mente. Entonces ve cómo reaccionas. Si hay un pensamiento que te empieza a decir ahorita, por ejemplo, el COVID, no, pues que ya estornudaste, que ya te entró escalofrío, que ya te duele la cabeza, que te duele la garganta, a lo mejor lo has de tener, empieza nuestra mente a trabajar y empezamos en nuestras emociones a alterarnos, ¿sí? Nos alteramos, ya sea con enojo, con ira, con tristeza, con depresión, con angustia, con ansiedad. Y después de ahí ya se mueve la voluntad, ¿sí? La voluntad es la que, y cuando nosotros ya, digamos, hacemos algo ya con nuestra voluntad, es cuando nosotras ya de alguna manera empezamos a entrar en muchas ataduras. Si el enemigo me está poniendo algo en contra de mi esposo o de mis hijos, y me está aquí taladreando, es que ya tus hijos no te respetan, no te respetan, no te respetan, mira, mira. Y entonces yo me levanto bien enojada y me empiezo a pelear y casi me los quiero ahí cachetear o a darles unas nalgadas, o porque ya hay en mí un pensamiento que me llevó a actuar en una situación que no tenía yo por qué actuar así, ¿no? Y lo mismo con el esposo, ¿no? O sea, mira, tu esposo no te considera, tú estás trabajando todo el día y él llega y mira cómo llega con su cara y casi te truenan los dedos que quiere cenar y entonces te empiezas a pelear con tu esposo, ¿no? Entonces, son muchas miles en las que nuestra mente y que también el enemigo se encarga de estar ahí. Dice la palabra de Dios también que donde hay pleitos, donde hay celos, donde hay chisme, donde hay controversia, dice, ahí está el enemigo, dice, ahí está animal diabólica. Es decir, son espíritus demoníacos, algunos son seres y otros son pues tipo animales demoníacos que están trabajando precisamente para que en los hogares haya constante pleito, haya constante gritería, enemistades, contiendas, porque son mentes que están cautivadas por el enemigo. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, a ver, yo te he dado esta palabra de vida, esta palabra de verdad, para que tú puedas derribar totalmente. O sea, no es que nosotras nada más estemos luche y luche, no, derribar. Es que totalmente se va a derribar un pensamiento que te ha atacado de por vida, ¿sí? Gente que a veces dice, una vez escuché unos jóvenes en el camión que decían, yo no sé por qué, pero hace mucho que habían consultado, le habían leído la mano, habían consultado, y le había dicho a esta persona adivina que se iba a morir a los 30 años. El chavito tenía como 20 y tantos. Entonces sentía que ya le quedaba poco, ¿no? O sea, vean hasta dónde Satanás puede poner una mentira, ¿no? Nosotros ahorita, como cristianas, como hijas de Dios, son otro tipo de ataques, pero a la gente que no conoce al Señor son ataques peores todavía, porque han ido a limpias, a adivinación, a que les lean el futuro y se han creído esas mentiras satánicas, totalmente. Y entonces ahí es donde el Señor dice, yo vengo aquí para darte vida y vida en abundancia, para derribar todas las mentiras de Satanás y para traerte libertad y para que tú veas que tú tienes esa autoridad de agarrar mi palabra y creerla y derribar y que todo eso que te torturaba ya no te torture más. ¿Sí? Entonces, es tan bonito pues ver que la palabra de Dios es poderosa, ¿verdad? ¿Pau? Sí, amén. Pues qué tremendo, hasta dónde puede llegar un pensamiento. No sé si lo había escuchado de un hermano en un congreso de esos que fuimos de jóvenes y decía, ¿no? Un pensamiento, siembra un pensamiento y cosecharás una acción y en sucesiva, ¿no? Porque no hay pensamiento del ser humano que no ejecute una acción, ¿verdad? Y no hay una acción que no provenga de un pensamiento. Los pensamientos pueden llegar en cualquier momento y por eso tenemos que estar apercibidas y estar llenas del Espíritu Santo, porque si nosotros
caminamos sin el Señor y caminamos sin la presencia de Dios, es muy difícil poder parar esos dardos a tiempo. Yo creo que debemos de pedirle al Señor que nos dé discernimiento aún de nuestros mismos pensamientos, porque pues llegan y no nos damos cuenta, ¿verdad? O por lo mismo que hablábamos, por las corazonadas o porque nuestras emociones nos están engañando, no nos damos cuenta de que un pensamiento es malo. La palabra nos enseña también que como hijos de Dios debemos de pensar en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es puro, lo que es digno de alabanza. Y muchas veces como cristianos, no lo hacemos, ni aún conociendo la palabra, lo hacemos. Entonces, yo creo que también el hecho de estos ataques y todo esto es porque también no hay una búsqueda constante de la presencia de Dios en nuestras vidas. Hay mucha religiosidad y a veces caemos en solo congregarnos los domingos y abrir la Biblia los domingos. A veces los mismos cristianos servimos en las iglesias y porque pues ya servimos, pues ya serví, ya colaboré. Y yo creo que el Señor quiere llevarnos a nosotros como mujeres a prepararnos para todas estas situaciones y más pues ahora en estos tiempos, ¿no? Que no quedemos como cristianas nominales, sino que seamos mujeres de Dios, que busquemos su presencia en oración, que busquemos su presencia a través de su palabra, porque todos estos argumentos y todas estas mentiras no deberían de caber en nuestra mente si estuviéramos llenas del Espíritu Santo. No habría espacio. Pero ¿qué es lo que pasa? No, así, sí. No, lo que pasa es que no hay una búsqueda constante. Lo que pasa es que caigo en la hipocresía de decir que soy cristiana y que voy a la iglesia y que pues ya cumplí. Y ahí empieza a ver esta manipulación, pues que le abrimos al enemigo nosotras mismas, ¿verdad? Yo es lo que pienso. Sí, sí, y hablando acerca de, ahorita hay algo bien interesante acerca de la religiosidad, ¿no? La religiosidad nos aparta totalmente del Señor, porque no precisamente hay una fortaleza. ¿Y cuál es esa fortaleza que se implanta en la religión? Que precisamente si tú sirves a Dios, si tú lo sirves, o sea, que todo lo que tú hagas es para ganarte el amor de Dios o el favor de Dios. Y hay gente que lo hace para ganar el favor de Dios, pero no hay realmente un amor entendido de agradecimiento por el cual está ahí la persona, ¿no? ¿Por qué somos hijas de Dios? Porque Jesucristo dio su vida por nosotras, porque ningún ser humano es bueno, ningún ser humano es perfecto, nadie por mucho que se porte bien, puede irse al cielo por sus propios esfuerzos. Jesucristo tuvo que venir a morir por nosotras, entregar su vida, y cuando nosotras reconocemos ese amor tan grande, tan profundo de Dios, y entonces empezamos a amarlo cada día más, no se vuelve una religión, porque la religión se vuelve cuando es, tengo que orar, tengo que leer, tengo que hacerlo para estar bien, y no es así, porque entonces precisamente ahí se vuelve una fortaleza. Entonces hay personas que pueden estar sirviendo, pueden estar en muchas actividades dentro de la iglesia y no estar amando a Dios ni a su prójimo. Dice que somos como metales que resuenan en 1 Corintios 13, que resuenan y hacen ruido nada más. Dice, pero si tú no tienes amor, no tienes nada. Solamente somos instrumentos que suman y no hacen nada, ¿no? Entonces, esa también es una fortaleza, la religiosidad, el creer que porque yo voy a la iglesia, porque yo oro, porque ayuno, porque esto, entonces Dios me va a amar. No. Yo te quiero decir, amiga, chicas que nos están viendo, el Señor te ama porque Él es amor. Porque Él es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera el Señor te amó, que Él dio su vida por ti. Y entonces cuando tú lo reconoces, es lo único que tienes que hacer.
decir, yo sí creo que Él murió por mí, yo sí creo que me ama, y entonces Él vino a reconciliarnos con Dios, porque el pecado nos separa de Dios totalmente, pero con Adán y Eva, porque ellos pecaron, ellos desobedecieron, y toda la humanidad, porque así dice la palabra de Dios, en Romanos, en Corintios vemos, dice, por un hombre entró el pecado, por un hombre, y este fue Adán, pero por un hombre entró la salvación, entró la vida, entró todos los beneficios de ser hijos, que es Jesucristo. Y dice que si el que cree, dice eso en Juan 1:12, al que cree le da derecho de ser hijo de Dios. Y tú crees que Jesucristo es tu Señor, que y que Él te ama, entonces tú eres hija de Dios, pero eres hija de Dios amada no porque hagas muchas cosas buenas o porque hagas muchísimas cosas en la iglesia o porque seas una excelente madre, una excelente esposa. No, Él te ama porque Él es amor, porque Él es amor. Y por fe es que tú le entregaste tu vida a Él y lo reconociste como tu Salvador. Cuando tú entiendes que eres amada sin haber hecho nada y sin merecerlo, entonces tú empiezas a comprender la profundidad de amar a otras personas. A las otras personas las amas no porque sean buenas, las amas porque Dios las ama así como son, imperfectas, con sus errores. Amas a tu esposo tal y como él es. No es perfecto, tiene errores, tiene virtudes también, pero lo amas porque el Señor lo ama. Amas a tus hijos porque también tú los amas tal y como son, no porque sean perfectos, no porque sean buenos hijos. Tú los amas porque eres una madre que dio a esos hijos y a pesar de sus errores los vas a seguir amando y los vas a seguir ayudando. Y dice la palabra que si nosotros siendo malos hacemos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor? Entonces, una fortaleza grande que también yo he visto en las mujeres precisamente ha sido la parte de no poder tener esa comunión y buscar la presencia de Dios como debiera ser, porque muchas veces nosotros vemos a Dios como un padre y cuando nosotras vivimos con padres terrenales que nos fallaron, que nos abandonaron, padres que no nos dieron lo que nosotros necesitábamos, entonces, ¿qué hacemos? Pues entonces se nos hace muy difícil tener una buena relación con Dios, porque en nuestra fortaleza mental no entendemos todavía quién es Dios como papá. Y por eso tenemos que nosotras empezar a buscar en su palabra para conocer que Él es un papá perfecto. Él es un papá maravilloso, Él es un papá que nunca nos va a dejar a pesar de que no, fallemos, a pesar de que no seamos buenas, a pesar de que no nos portemos a veces bien. Él nunca, nunca nos va a abandonar, nos va a extender su mano para levantarnos siempre. Y esa es la fortaleza que Dios también quiere que nosotras derribemos para poder tener esa presencia del Señor. La presencia del Señor también a veces la vemos como algo obligatorio que tenemos que hacer. Y créanme, cuando tú empiezas a conocer al Señor, lo único que quieres es estar todo el día hablando con Él. Sí, hablas con Él, platicas, le preguntas, le dices qué haces, qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, Señor, está bien esto. De repente también hay cosas que nos asustan en las noticias y yo voy y le digo, Señor, estoy muy asustada, ¿no? De hecho, me levanté antier a orar precisamente por ustedes como mujeres, por las peticiones. Me levanté muy, muy temprano a orar y dentro de eso que estaba orando y pidiendo por cada una de ustedes, por todo lo que nos han dicho, estaba yo así, yo creo que la madrugada más o menos. Terminé de orar y ya me recosté un rato y en ese momento, o sea, yo no me sentía tan tranquila, ¿no? Entonces, y eso que estuve orando, ¿no? Estuve orando bastante rato, estuve declarando bendición y todo eso. Entonces, me quedé tranquila y yo le dije, Señor, pues yo te he estado pidiendo todo esto, pero yo te pido que me hables, ¿no? Que me hables porque no sé, porque me siento como intranquila, como angustiada, no sé qué es lo que yo estoy sintiendo. Estaba casi durmiéndome, pero yo le decía que sentía eso. Y ya estaba así tranquila y oigo una voz del Señor en mi interior muy suave que me dice, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que te preocupa? Y entonces ahí cuando me dijo, ¿qué me preocupa? Pues
me vino a la mente lo que me preocupaba, ¿no? Señor, me preocupa ahorita todo esto que está pasando. Le empecé a decir varias cosas, ¿no? De la familia, de la vida, pero con esa sola pregunta que el Señor me dijo, ¿qué te preocupa? Pues el Señor me quebrantó y le empecé a decir todo lo que yo sentía, lo que me estaba preocupando, y me dio una paz tan profunda el Señor, porque Él me, de veras que cuando tú te empiezas a meter en el Señor, es tan dulce, tan hermosa su voz del Señor, su presencia es tan hermosa, porque a veces el Señor te abraza, te apapacha, pero a veces también, en esta vez que me dijo que me preocupa y le dije, y pues mis lágrimas no salieron de qué me preocupaba, y yo vi de veras al Señor que le dio risa como diciéndome ya, o sea, ¿por qué te preocupas de esas cosas tan sencillas que tú sabes que siempre te he abierto puertas para todo eso? Entonces ya me sentí bien tranquila, me dio risa también, porque le dije, sí, Señor, sí es cierto, muchas veces me has ayudado en muchas cosas, pero la voz del Señor es tan hermosa cuando llega a tu vida. La presencia de Dios no es algo que te obligues a buscarla en sí, sino es que con tranquilidad vayas con confianza y le digas que tú lo necesitas, que tú tienes miedo, que te enoja esto, que te molesta. Dile, ¿qué es lo que quieres? Señor, ayúdame. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que mi vida se transforme? O sea, ayúdame. Entonces, ve confiadamente al Señor y de veras, créanme, chicas, que cuando el Señor viene a nuestras vidas, queremos comernos la palabra, queremos memorizarla, queremos estar todo el tiempo orando. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chicos que puse horarios específicos, a las 7 cenábamos, les daba su devocional, leíamos la palabra, orábamos y a las 8:30 estaban roncando ya. ¿Y por qué para mí era tan emocionante? Porque de 8:30 más o menos a las 10 que llegaba mi esposo, era mi tiempo con el Señor. Entonces yo me emocionaba hasta en eso, en querer estar con Él. Entonces, créanme que cuando ustedes empiecen a ver la verdad en Cristo, a disfrutar de lo que Él tiene para ti, y Él de veras, Él tiene para ti lo mejor que hay en la vida, que es salud, es paz, es una vida de amor en tu familia, con tu esposo, con tus hijos. Y bueno, Pau, pues mucho tiene que compartir también de esto, porque ella ha vivido, ha experimentado precisamente esa paz que el Señor da, ¿verdad? Sí, definitivamente he pasado algunas angustias, tiempos complicados, pero siempre ha venido también a mi corazón el Señor, y como les decía en la transmisión pasada, el Señor está conmigo, ¿no? Me decía, yo estoy aquí contigo, y pues es esa parte donde tenemos que creerle y saber que su presencia está con nosotras en todas las adversidades que, que podamos pasar como hijas de Dios. Retomando un poquito, Esme, tu testimonio, porque pues a mí me encanta tu testimonio. Esta parte de cómo fue, te pregunto, ¿no? ¿Cómo fue o cómo el Señor movió ahí las cosas para llegar a la victoria, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos todos que tienes dos hermosos hijos, y para mí siempre ha sido un testimonio muy impactante, retador, acerca de la confianza en Dios. Digo, ahora lo estás compartiendo en este tema, y yo quisiera saber y que nos contaras cómo fue que el Señor te dio esa manera de romper esa fortaleza, porque fue algo muy impresionante. Así es, fíjate que yo creo que el Señor ya de antemano Él sabe que Dios, Él te ha dado de alguna manera promesas que va a cumplir en tu vida para bendición tuya. Él mismo sabe que vienen ataques. Entonces, cuando nosotros nos casamos, recién una persona, un pastor oró por nosotros
y nos dijo una palabra, pues una palabra profética que nos dijo, ustedes, el Señor les va a dar, 2 hijos. Y pues recién casados todo el mundo dice, pues eso no es una palabra profética, porque uno dice, pues todo el mundo que se casa tiene hijos, ¿no? O sea, no te imaginas lo que va a venir. Entonces, como que sentimos que, bueno, pues queríamos otra palabra más, ¿no? Pero bueno, esa fue la palabra que nos dio. Y obviamente recién casados nos damos cuenta que empieza un proceso, como dije, difícil de operación, ¿no? Y ahí empieza uno a entrar y empieza uno a ver la oposición médica que ellos en la realidad ellos ven eso, o sea, no vas a tener hijos porque hay un problema de una enfermedad que se llama endometriosis. Y entonces es cuando yo empecé a luchar con el pensamiento de, si tú no quieres que yo tenga hijos, pues dímelo, Señor. Yo le decía, dame un sueño, háblame, mándame un profeta, etcétera, ¿no? Y buscando al Señor, me acuerdo que mi esposo me decía, sí nos va a dar los hijos porque me recordó Paco que Dios nos había dado una palabra de recién casados. Y entonces ahí fue cuando yo empecé, pues esa duda, ¿no? Bueno, entonces, si Dios nos dio una palabra, ¿por qué estoy así, no? Entonces empecé, bueno, entonces a lo mejor Dios quiere que yo tenga esta enfermedad por algo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, nosotros asumimos o justificamos una enfermedad por algo. A veces decimos, pues bueno, yo tengo esta enfermedad porque, pues, yo he visto gente que dice, bueno, yo tengo esta diabetes porque tuve un susto muy grande o porque siempre comía mucho azúcar, ¿no? Y aún así yo he visto, Dios sana realmente a la gente, no importa si te equivocaste, que es otro testimonio que en otra ocasión daré de una equivocación que tuvimos. Pero el Señor muestra a través de estos años que hay una lucha espiritual en el sentido de mi lucha en mi mente. Era mi lucha en mi mente de pensar que Dios no quería darme hijos, que Dios no era su propósito que yo estuviera enferma, pero también ahí, como nosotros trabajábamos para el Señor y buscábamos en su palabra, el Señor llegó un momento donde me dijo, a ver, basta, párate tantito, lo que decías hace rato, Pau, la religión, ¿sí? O sea, era muy religiosa porque iba a la iglesia, porque trabajaba mucho para el Señor, porque mi esposo y yo siempre hemos trabajado mucho para el Señor y teníamos muchas actividades. Pero decías hace rato, si no hay una lectura de la palabra, ¿cómo vamos a conocer al Señor? Entonces, yo me acuerdo pues que éramos muy activos en las cosas de Dios, pero un momento donde Dios me dijo, para, porque yo le empecé a decir, ayúdame, ayúdame, yo quiero que por favor me hables. Entonces el Señor me empezó a llevar a que yo leyera la palabra de Dios. Y fue cuando yo me empecé a meter a leer. Así fue como empezó el quebrantar esta fortaleza, leyendo su palabra. Entonces yo empecé a leer y empecé a leer Isaías 63, empecé a leer a veces de la desesperación que yo tenía, porque eran unos dolores muy fuertes. De repente abría la Biblia, la abría y lo que veía ahí agarraba y siempre caían cosas así de promesas que él me decía, yo no puedo mentir, yo soy Dios, yo te voy a bendecir, mis pensamientos son de bien. Entonces él siempre, su palabra taladrándome, hablándome, que él me amaba, que él me bendecía. Y en Isaías 53 fue cuando ya realmente tomé, porque entonces entendí el amor de Dios a través de Jesucristo, el amor de Cristo, de haber dado su vida por mí. Ahí fue donde se empezó a quebrantar leyendo su palabra. Y conforme empecé a leer, me agarré de ahí porque dije, esto es lo que tú dijiste, esto es lo que se va a hacer, lo que se va a cumplir. Y no me interesa lo que digan los médicos, no me interesa lo que diga nadie más, ni los estudios. Yo creo lo que él dice. Y así fue como empecé, a pesar de los dolores, cuando me daban los dolores, yo me acuerdo que alababa a Dios, levantaba mis manos y le decía, gracias porque yo sé que tú estás haciendo esta obra en mí. Y a veces me tiraba en la cama del dolor y yo le decía, Señor, yo sé que me estás operando. O sea, yo así decía que me estaba operando, que me estaba quitando el quiste. Y yo decía, Señor, yo sé que me estás operando porque tú eres fiel y siempre
siempre yo iba hacia la fidelidad de Dios y hacia la misericordia. Otra cosa que yo hice es dar un paso de fe. De fe fue empezar a comprar ropita de bebé, empezar a comprarle libros a Isaac. Entonces yo empecé a comprar libros. Era una forma de decirle al Señor, yo te creo. Yo creo a tu palabra. Entonces yo compré ropa, compraba libros, compraba juguetes, ¿sí? Y en una ocasión, ya cuando yo ya no fui al médico, nos agarramos del Señor, estaba yo orando y yo le dije al Señor, Señor, ve cómo yo te he creído, yo te lo estoy mostrando. Yo te he creído y le dije, mira la ropa, mira los libros, mira los juguetes que le he comprado al bebé. Señor, yo te he creído. Y el Señor, me acuerdo esa voz que me dijo, estando orando postrada en el suelo, me dijo el Señor, levántate y profetiza. Profetiza qué es lo que tú quieres. Y yo me sorprendí, me levanté de veras y yo dije, yo profetizo que de aquí a 3 meses voy a tener un bebé. Este vientre va a tener un bebé de aquí a 3 meses. Yo lo hice en mi casa sola, orando al Señor. De hecho, es algo que yo no le dije a Paco porque te da miedo tener fe, la verdad. O sea, tener fe es arrojarte a algo y a veces sientes que si se lo digo a mi esposo va a decir, pues, o sea, no sé qué tenía, o sea, yo no sé qué pensaba, pero yo me daba pena a lo mejor decirlo, pero yo profeticé y dije de aquí a 3 meses. Entonces, ese fue el primer paso que dije, de aquí a 3 meses. Ya estaban las vacaciones y el Señor me empieza a dar instrucciones. Por eso cuando tú lees la palabra de Dios y oras, Dios te va a empezar a dar pasos para poder desatar tu bendición. Uno de los pasos que me dijo el Señor fue que yo fuera a la casa donde yo había nacido, porque yo cuando estaba jovencita, yo salí de esa casa como con resentimiento por la situación que había en ese momento de mis padres que hubo, como que fue una casa donde no me sentí tan feliz. Entonces yo lo que hice fue regresar. Cuando yo regresé, fui a la casa donde yo nací, estaba mi abuelita ahí. Estando ahí, el Señor me dijo, aquí reconcíliate, pide, reconcíliate y pide perdón. O sea, yo le dije, perdóname, Señor, porque esta casa, aquí yo nací, y yo la desprecié de alguna manera. Cuando nosotras nos quejamos de lo que Dios nos ha dado, no es una bendición, es una atadura, ¿sí? Cuando decimos, es que ese lugar yo no quiero regresar a la casa de mis tíos, de mis padres, ay, no, ese lugar, esos son maldiciones, son fortalezas que no nos dejan vivir. Entonces, el Señor me llevó a ese lugar y estando ahí, yo le dije, Señor, gracias por esta casa donde yo nací, donde fue mi infancia, donde tú tenías cosas preparadas para mi vida, donde me diste bendición también en esta casa, pero cuando yo salí con resentimiento y ahora yo me reconcilio y tan tan. Después el Señor me mueve a que yo vaya a Oaxaca a ver a mis tías y yo voy a Oaxaca con un gusto, una alegría. Empecé a decirle a mi hermana, a mi esposo, vamos a ver a mis tías. Yo no había ido a ver a mis tías después de más o menos 15 años. Yo tenía como, no, más de 15 años, yo creo que casi 20 años de no haber ido. Y cuando yo llego a Oaxaca, estando ahí en la huerta de la casa de la familia, me dice el Señor, aquí es donde eh, tú te llenaste de mucho resentimiento y dolor por lo que mi tía abuela me había dicho. Cuando yo voy a Oaxaca a los 10 años, estando ahí en esa huerta, mi tía abuela me había dicho, nosotros no te queremos a ti porque tú no eres como nosotros. Tú eres blanca y tus hermanos son morenos. Entonces, tus 2 hermanos son bienvenidos y son de la familia, pero tú no. Tú te pareces a tu mamá. Y eso yo lo sufrí de estando allá, de jovencita en mis vacaciones. Y yo regreso muy lastimada, le digo a mi mamá, pero como yo amaba al Señor, me acuerdo que yo perdoné, mi mamá me llevó a que perdonara, orara. Yo le escribí una carta a mi tía abuela diciéndole que la amaba, que la perdonaba y le di el mensaje de salvación en esa carta también, y yo le decía al Señor, ¿por qué, Señor, si yo ya perdoné? Inclusive le di una carta, ella murió ya hace muchos años, pero el Señor me dijo, no, yo te traje a este lugar para que aquí tú recobres nuevamente
el amor que tú perdiste en la familia. Entonces, Wow. cuando yo estoy ahí, pido perdón, le digo al Señor que me reconcilio igual con ese lugar, con la familia, y regresando de ese viaje, yo quedé embarazada, regresando de ese viaje. Entonces, Dios es maravilloso cómo nos va llevando. Entonces, toda bendición no que tú quieras recibir, no la vas a poder recibir si primero no se quebranta la fortaleza del rencor, del resentimiento, las fortalezas mentales del pasado. Toda bendición que tú quieres recibir se tiene primero, lo primero que hace el Señor es que tú te reconcilies, que tú perdones y que tú pidas perdón. Porque nosotras cuando cargamos esa falta de perdón también vamos dañando a otros. Sí, también nos vamos quejando por la vida de todo lo que vamos teniendo, ¿no? Entonces el Señor me llevó esa parte y fue cuando se desata esta bendición y empieza mi embarazo. Y mi embarazo pues es un embarazo que Dios planeó, pero Satanás pues no quería que ese embarazo llegara a término. Me dan dolores muy fuertes en el quinto mes, me internan y ahí viene una lucha espiritual otra vez. Entonces yo te digo que todo lo que has sufrido como mujer o has vivido o que te ha pasado, son luchas donde el enemigo no quiere que tú recibas la bendición de Dios. Siempre son oposiciones, pero cuando conocemos al Señor y las entendemos, entonces Él nos da esas armas para combatir. Cuando yo entro al hospital, viene a mi pensamiento, me llevan a ultrasonido y cuando me llevan al ultrasonido, en ese momento el Señor me dice una palabra que viene en Isaías, donde dice que nosotros derribaremos toda palabra, condenaremos toda palabra que se levante en nuestra contra. Tú condenarás toda palabra, ningún arma forjada se levanta en contra de ti, tú tienes autoridad para condenar esa palabra. Pero yo no entendía, la verdad yo no entendía, me vino ese versículo y me quedé pensando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué este versículo? Y seguíamos porque eran como 4 pisos hacia abajo, seguíamos en el elevador y el Señor me daba esa palabra otra vez y yo no entendía. Bajamos al ultrasonido y vuelvo a escuchar esa palabra que yo tengo que condenar. Yo veo a la doctora que me llevaba y la doctora como que se iba riendo, ¿no? Como que si se estuviera burlando y yo me quedé como, pues, ¿qué pasa, no? Y me puse entonces a orar, porque el Señor ya me había insistido y me puse a orar, a atar, a atar significa en el nombre de Jesús, no tocas a mi bebé, diciéndole al enemigo, ¿no? En el nombre de Jesús yo creo la palabra que él me dio a este bebé y lo bendigo y lo cubro. Cuando ya me ven el ultrasonido, yo vi que la doctora y el que estaba en el ultrasonido se estaban riendo, de hecho se estaban como burlando, pero yo pensé que era como que entre ellos algo, pero decía él, no, mira, mira, mira aquí, mira acá. Y ya entonces le digo a la doctora qué es lo que veía, ¿no? Y me dijo, no, yo no se lo voy a decir, se lo va a decir ahorita un médico. Me suben y cuando me suben a piso pasa un rato y viene una doctora y me dice que yo me volteé del lado izquierdo porque el bebé se ha desprendido, tengo desprendimiento de placenta y que pues ya prácticamente se murió y que ya va a haber un desenlace, ¿no? Yo lo único que se me ocurre en ese momento es decirle no, porque él me dice, hubo un desprendimiento ya y volteése de lado izquierdo porque viene ya el desenlace. Y yo le dije que no. La doctora agarró el papel y me dijo, es que no sea necia, aquí está el ultrasonido, aquí está, hasta me hizo así, así, así. Me acuerdo que me hizo así en el papel y me dijo, y ya, aquí está, o sea, no, no, así va a ser. Y yo dije no, porque yo entré como en un shock, ¿no? Entonces dije no, no. Y entonces ya cuando ella se va, yo me volteo del lado izquierdo y obviamente sí me entra mucho sentimiento lo que les digo, el pensamiento, las emociones de que te digan, pues tu hijo está pues muerto, ¿no? Ya es un desenlace. Pero el Señor me acuerdo de la palabra de Abraham, donde dice que si aún Isaac estuviera muerto, aún del vientre ahí, el Señor si aún Isaac estuviera muerto, el Señor tenía el poder para resucitarlo cuando Dios le pide a Abraham a su hijo. Entonces yo oré y le dije, Señor, tú tienes el poder, tú me diste este bebé y de aún si está muerto, tú lo puedes resucitar. Y bueno, no pasó nada toda esa noche. Me puse a orar, a alabar al Señor, a clamar.
y al otro día el Señor me da la victoria. Estando orando al otro día en la mañana, orando con Él, alabándole porque pues no había pasado nada, pero yo no sentía que el bebé se moviera, realmente yo no sentía, pero empecé a alabar al Señor. Llega un médico que es perinatóloga, me dice una compañera de al lado, oye, dile a la perinatóloga que te revise porque ellos se encargan de salvar a los bebés, de ayudar a las mamás para que tengan a sus bebés. Yo le digo a esta doctora, recuerdo su nombre, se llamaba Sony, y le pido que si por favor puede ver mi caso. Y me dice, ¿qué le pasa, madre? Y yo le digo, es que me dijeron ayer que tenía el 10% de desprendimiento de placenta. Y me dijo, no puede ser que le hayan dicho eso. Le dije, sí, me dijeron eso. Me dijo, no puede ser, porque nosotros estamos luchando con un 1%, 2% de desprendimiento para que nazca un bebé. Si usted tuviera un 10%, ese bebé ya estaría muerto, ya se hubiera salido. Y entonces me dijo, no se preocupe, la voy a llevar al ultrasonido. Pero antes de que llegara la doctora, el Señor me dijo a mí, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo le dije, Señor, yo quiero salir de aquí ya. Y quiero salir con mi bebé. Y el Señor me dice, profetiza otra vez. Y recuerdo que estando orando, pues llorando, porque realmente me costaba mucho trabajo hasta orar. Llorando y orando, le dije, en el nombre de Jesús yo declaro que hoy voy a salir, hoy salgo de este hospital con mi bebé. Llega la doctora entonces, lo que ya les platiqué, y me lleva al ultrasonido y me dice, madre, usted va a ver ahorita a su bebé en tercera dimensión porque nos prestaron un ultrasonido que le quieren vender al ISSSTE. Y ahorita vamos a ver a su bebé, no se preocupe. Entonces me llevan, veo al bebé, el bebé en tercera dimensión, y me dice, el bebé está perfecto, no tiene desprendimiento de placenta, no tiene nada, ¿sí? Me decían que estaba llena de miomas, de tumores, me dijo, no tiene nada. Manda a llamar al ginecólogo y le dice, oiga, a la señora le dijeron sus médicos que la señora tenía desprendimiento y que estaba muerto su bebé, y vea, doctor, la señora no tiene nada. Digamos que el jefe de área se sorprende y le dice, no, no puedo creerlo, y la doctora le enseña el documento donde dice lo que se supone que yo tenía. Y le dice la doctora, pues yo no veo caso que la señora siga aquí, ¿por qué no la damos de alta y la vamos tratando su parto fuera? Paulatinamente. Y es como la doctora dice en ese momento, madre, háblele a su familia porque antes de las 2 ya no damos de alta, y eran las 12:30 de la tarde. Hábleles para que vengan por usted ya. Así fue como el Señor trae una historia con Isaac para que veamos cómo es que el enemigo siempre va a querer oponerse, hasta con pensamientos horribles, cosas dardos que el enemigo manda para atormentarnos en la vida. Y bueno, el Señor es el que nos da la victoria realmente, y por eso es el proceso que yo les digo, que estos versículos para mí han sido la columna vertebral para toda mi vida actualmente, de derribar siempre pensamientos que quieran levantarse en contra, no de mi vida, nada más, en contra de la palabra de Dios, ¿sí? Y chicas, quiero que me escuchen esto, o sea, no nada más es en tu contra, o sea, tú tienes que ser valiente porque no es en contra tuya nada más, es en contra de Dios, es en contra de Jesucristo, es en contra del poder de la resurrección en Jesucristo. El enemigo odia a Jesucristo y obviamente que nos va a odiar a nosotros, pero eso no nos interesa. Él está vencido, Jesucristo lo puso por debajo de sus pies, por eso el enemigo no nos toca. Cuando la verdad viene a nuestras vidas, toda la mentira se derriba. Y cuando la creemos, porque es lo más importante, creer esa palabra. Y pues así fue, Pau. Pues impresionante, ¿no? Esa parte no me la sabía. Yo sabía una parte, pero esa no me la sabía y estuvo aún mejor. Pues gloria a Dios por todo lo que el Señor te ha permitido experimentar. Volvemos a mencionar esta parte de no basta solo con conocer, congregarnos, participar, porque podemos participar y
¿Por qué? Porque las fortalezas están en nuestra mente. Es lo que pienso, es lo que hago, es con lo que actúo, son mis actitudes ante la vida, todo lo que está manipulado con la mente. Y, y el Señor nos pide esto, que renunciemos a los malos pensamientos, a los pensamientos que no provienen del Espíritu Santo, que incubados en la carne y que van creciendo conforme nos vamos, pues nos va acechando el enemigo, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, Señor, límpiame, Señor, ya no quiero tener estos malos pensamientos. Es increíble cómo la mente vuela tan rápido y, y vemos las cosas que no son. O sea, la mente, yo creo que esa velocidad luz, nuestros pensamientos se pegan como sanguijuelas ahí. Y por ahí también escuchaba un dicho, ¿verdad? Puedes ver los pájaros que vuelan arriba de tu cabeza, pero no les hagas nido. Y el asunto aquí es que el enemigo quiere que esos malos pensamientos hagan nido en nuestra mente y nos pueden atormentar de muchas maneras, de muchas formas, y es ahí donde el enemigo se aprovecha. Yo he conocido personas que me dicen, oye, es que yo tengo este pensamiento y no se me sale, o sea, y viene constante, y pues ¿cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible? Bueno, pues el pecado se aísla en nuestra mente. Retomando un poquito por qué llega este pensamiento o por qué fue así, me recuerda a Eva, ¿verdad? Eva fue tentada por la serpiente, pero la serpiente fue directamente con ella. La serpiente no fue a buscar a Adán, la serpiente fue a buscar a Eva. Sabía que Así a es. través de sus emociones la podía cautivar y engañar. Entonces, ¿qué pasa con los pensamientos que el enemigo siembra en nuestra vida, en nuestra mente? Pues quiere incubarlos para que de ahí se genere una acción pecaminosa. Nos van a llevar los malos pensamientos a actuar mal, a desobedecer al Señor, a caer en el pecado. Pablo va explicando más adelante las inmoralidades que vienen a través de la mente. Y Jesús nos dijo también que no necesariamente una persona que adultera es aquella que hace el acto mismo, sino aquella que desde su propia mente ya lo Así es. planificó, ya lo visualizó. Entonces, muchas de las veces o de las cosas o de los pecados, pues que también son muy recurrentes, son los que vienen a través de nuestra mente, lo que se puede ir guardando por mucho tiempo y que pues al final de cuentas la gente que está así pues dice, pues están, o sea, no le hago nada, no le hago daño a nadie porque pues es aquí en mi mente. Pero el Señor está reprobando estas actitudes. Yo no sé, si tienes algo más que compartir. A mí me encantaría que siguiéramos con este tema la próxima semana, que hiciéramos una Ujú. parte 2 porque es muy amplio este tema. Yo tenía ahí varias cosas, pero ya el tiempo se nos está viniendo encima un poco. Sí, Pero para que tú concluyas, si quieres concluir o tienes algo más que comentar. pues mira, ya sí, como dices, se nos está yendo el tema, es muy interesante, pero de mucha edificación. ¿Cómo identificamos que estamos siendo cautivadas en nuestra mente para de alguna manera actuar o hacer lo malo? Pues obviamente todo lo que provoca en nosotras miedo, inseguridad, angustia, tristeza, enojo, ira, contienda. Nosotras tenemos que darnos cuenta, cuando nosotros estamos actuando con un corazón de resentimiento, de contienda, de enojo, estamos criticando, estamos juzgando, estamos haciendo cosas, ahí podemos ya identificar que ya hay un cautiverio en nuestra mente y tenemos que venir al Señor con tranquilidad y decirle, Señor, pues perdóname, porque
A veces pensamos que acercarnos a Dios es cuando estamos bien, cuando estamos, nos sentimos bien, y no, te tienes que acercar al Señor, aunque estás enojada, aunque estás triste, aunque tú acabas de hacer algo malo, tienes que acercarte a Él, porque Él está ahí precisamente para ayudarte. Señor, acabo de hacer algo que no es correcto, no está bien lo que hice. Entonces dice la palabra en Efesios 4:23, y renovados en el espíritu de su mente, y vístanse del nuevo hombre, la nueva mujer creada según Dios, en la justicia, en la santidad de la verdad. Es decir, no es que tú hagas el esfuerzo de ser buena, ya voy a cambiar, no es que tú te acerques y le digas, Señor, esto que acabo de hacer es malo, pero yo vengo a ti para que tú me levantes y me ayudes. Ahí tú te estás vistiendo de la justicia de Dios, porque Él pagó ese precio por ti. Él te está haciendo justa. Pero si tú no vas al Señor y sigues con tus pensamientos negativos, tus pensamientos de venganza, tus pensamientos de rebeldía. Ahorita, por ejemplo, podemos ver cómo el enemigo ha trabajado tan fuerte en la mujer ahorita en los movimientos feministas, ¿no? Y todo este movimiento feminista es un movimiento de mujeres llenas de odio, de resentimiento de lo que han vivido, ¿no? Golpeadas, abusadas sexualmente, vituperadas, burladas. O sea, en ese sentido sí, o sea, la mujer ha sufrido muchas cosas, ¿no? Pero esto, el Satanás lo ha volcado para que te vengues, para que odies al hombre, para que no le hagas caso, para que quite, o sea, una serie de mentiras, ¿no? Entonces, esta parte de renovar nuestro espíritu es, tú renuevas tu espíritu cuando te acercas al Señor confiadamente, cuando tú realmente le dices, Señor, he estado haciendo esto que está mal, ¿sí? He pecado. O cuando le dices, estoy triste, estoy angustiada, como esa vez que el Señor me decía, ¿qué te preocupa? No debemos de tener pena de lo que nosotras tenemos o hacemos. No debemos de tener pena. Si nosotros tenemos pecados ocultos, vayamos con Él y le digamos, Señor, ya no quiero estar haciendo esto. Esto que he estado haciendo en oculto, que nadie lo sabe, o estos pensamientos, aquí están, yo vengo delante de ti, ayúdame. Y Él dice que Él es fiel y justo para libertarnos, para librarnos, para renovarnos, para ayudarnos y levantarnos. Porque para eso vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Y las obras del diablo se han puesto aquí en nuestros pensamientos. Han hecho fortalezas ahí. Y bueno, pues yo creo que con esto aquí vamos a dejar esta noche, ¿verdad? Pero vamos a confiar esta semana, ¿verdad? En que cada una de nosotras va a venir al Señor a renovar su mente, en cualquier área de tu vida, cualquier área, en el área sexual, en el área de valorarte como mujer, como hija, como abuela, como esposa, ¿verdad? Como mujer trabajadora también. A veces ahí tenemos muchos conflictos, a veces con nuestras compañeras de trabajo, compañeros. ¿Cuántas cosas hay que ahorita tenemos que renovarnos? ¿Para qué? Para ser libres, porque el Señor quiere hacerte libre, quiere que vivas una vida feliz, una vida, dice que Jesucristo vino a darte una vida en abundancia y no es una frase, es una realidad, es una realidad. Créanme que ahora yo veo ese pasado, esos 7 años, yo te puedo decir, 5 años fueron horribles, tremendos, de mucho dolor, y ahora me puedo reír que esos 5 años es como si hubiera sido un instante, porque la vida en abundancia que he experimentado en el Señor es maravillosa y el Señor lo tiene también para tu vida. Y bueno, pues sí, haríamos una segunda parte la siguiente semana. Y bueno, Pau va a preparar también eso, yo ya le complemento, pero queremos igual que nos manden sus dudas, sus preguntas, alguna situación que les ha costado para poder platicarla con la palabra del Señor y que podamos estar juntas, unidas, levantando nuestras vidas en Cristo para ser mujeres de bendición, porque eso nos ha llamado Dios, a ser mujeres de mucha bendición a todas las personas que nos conozcan. Nosotros estamos haciendo un granito de arena, Pau y yo, con ustedes, y así ustedes lo harán con otras. Imagínense toda esa cadena tan maravillosa, ¿no? Entonces yo esta noche pues
les invitamos, chicas, a que nos unamos y pues vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar y a decirle al Señor, pues que liberte nuestras mentes de todo aquello. Ahorita es una oración sencilla, pero yo te pido realmente que tú la hagas en casa, en lo privado, que tú ahí vayas con el Señor, que Él es tu amado, Él es tu papá, y dile que lo quieres conocer, ¿sí? ¿Cómo lo quieres conocer? Háblale cómo lo quieres conocer. Hay mujeres que han sido muy, muy amadas por sus papás y no les es difícil conocer a Dios como papá, pero hay mujeres que no lo han conocido como papá porque sus papás las abandonaron o abusaron de ellas. Así es que vamos a orar y dile cómo quieres conocer al Señor. También Dios es esposo, también Él es protector, háblale. Él está ahí cerca de ti. Entonces vamos a orar y la primera oración que yo voy a hacer es para, si tú no le has entregado tu vida a Jesús, dile que Él entre a tu corazón. Él es el que dio su vida por ti, por amor a ti. Y solamente dile, yo creo que tú viniste a morir por mí y quiero que entres a mi vida, ¿sí? Entonces vamos a decirle, Padre, yo te doy gracias esta noche por la vida que me das. Yo creo que Jesús vino a morir por mí, que enviaste a tu Hijo a morir por mí, lo creo. Y hoy le digo, Jesús, entra en mi corazón, te entrego mi vida, toma esa autoridad en mí para que tú reines en mi corazón. Y creo que resucitaste de los muertos, que estás vivo y que estás intercediendo por mi vida. Y te entrego mi vida esta noche. Y Padre, oro por cada una de las mujeres que nos están viendo en este momento y aún si hay algún varón que nos está viendo, oro por cada uno de los que estamos en este grupo en este momento, para que tu palabra que es verdad, tu palabra que es viva, venga a sus corazones y derribe todo argumento que Satanás ha querido poner en su mente o que se ha construido a través de los años o que nosotras mismas hemos construido, dejado que se hagan fortalezas que a veces ya no podemos derribar, Señor. Fortalezas de enemistad, fortalezas de tristeza, fortalezas de dolor, fortalezas de resentimiento, de coraje, de odio. En contra a veces, Señor, del esposo, de la nuera, de la suegra, de los hijos, de la familia, Padre, todo aquello, Señor, toda mentira de Satanás que ha generado entre familias, entre hermanos y hermanas, Señor, se ha derribado en el nombre de Jesús, Señor. Y si aún fuere cierto, Señor, que mi papá no me ama o no me quiere, no me importa, yo derribo esa fortaleza y yo acepto lo que tú me dices, que yo soy amada por ti, Señor, que soy tu hija amada y que entonces me das la facultad, Señor, de perdonar a mi papá que se fue de mi casa y lo amo ahora, Señor, porque tú lo amas a él, Señor. Mis padres no me pudieron dar lo que no tenían, Señor, y los amo a pesar de sus errores, a pesar, Señor, de cualquier falla que ellos han tenido, Señor. Amo a mi suegra, amo a mis suegros, Señor, a pesar de que no son perfectos, Señor. Amo, Señor, a mis cuñados o cuñadas, Señor. Te pido perdón por las enemistades, Señor. Me reconcilio contigo y te pido perdón, Señor. Padre, amo mi cuerpo porque también, Señor, he atacado mi cuerpo. A veces, Señor, me veo fea en el espejo, Señor, no me gusta como soy, no me gusta mi físico, no me gusta mi forma de ser. Me perdono, Señor, me amo, me acepto, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Todo aquello, Señor, que esté ahí como fortaleza en cada una, Señor, de las mujeres que nos están viendo, se ha derribado en el nombre de Jesús, Señor. Se ha derribado en el nombre de Jesús, Señor. Que no somos buenas esposas o que no somos útiles, Señor, o que no somos inteligentes, Señor, toda aquella fortaleza de mentira que nos humilló, Señor, que nos hizo creer que no valemos, Señor, toda baja autoestima, toda falta de valor sea quebrantada y quitada en el nombre de Jesús, porque Jesús nos ha dado un precio alto, que valemos mucho, Señor, que somos amadas, que somos valoradas, que somos levantadas en esta noche en el nombre de Jesús. Las bendigo, bendigo sus vidas, bendigo su alacena, bendigo su refrigerador, su trabajo, sus ventas, Señor.
todo aquello que ellas necesitan, sean benditas en su matrimonio, Señor, con sus esposos, con sus hijos. Padre, yo ato todo ataque de Satanás en contra de sus familias, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús las bendecimos, Señor, esta semana. Amén y amén. Amén. Amén, amén, amén. Amén a todo eso. Gracias, Esme, por abrir tu corazón con nosotras y dejarnos ver cómo el Señor, pues, pues se lleva toda la gloria, Así es. cuando rompemos Él es esas el único. fortalezas. Así es. Y te ama profundamente, digo, muchas gracias porque nos compartiste esta noche una victoria en tu vida, bueno, 2 victorias en tu vida muy grandes. Estamos muy contentas y contentos porque también hay hombres conectados. Por esta tercera transmisión, yo creo que el Señor se va a seguir glorificando a través de nuestras vidas. Y igual a volver a hacer la invitación para que si alguien quiere que oremos por ustedes, si alguien tiene una petición en específico, nos las pueda mandar. Nosotros estamos orando por esas peticiones. Y pues aquí fue todo, aquí acabamos. Aquí acabamos. Y gracias, Pau, por tu vida. Gracias, Pau, por tu vida, porque realmente me has bendecido mucho siempre y eres una mujer que también nos impulsaste mucho cuando eras jovencita como líderes, nos motivaste mucho, nos empujaste también y creo que eres parte de esta gran bendición que nosotros tenemos. Y pues gracias a Dios porque estamos ahorita haciendo este proyecto juntas. Y bueno, pues chicas, también una recomendación, pues yo estudié Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Y pues yo les aconsejo que lo menos que puedan ver noticias, porque realmente yo con experiencia de estudios en comunicación, no es mucho lo que se dice en las noticias, no es tanto, y la verdad nos llena de tantas temor y con mucha confusión. Entonces, yo les recomiendo que lean la palabra, que en YouTube pueden encontrar la Biblia hablada, pónganse un libro ahí que se los estén diciendo, si no lo pueden leer, pues el día de hoy hablamos de segunda de Corintios, pues pueden ver segunda de Corintios o la semana pasada recomendamos el libro de Efesios, pues igual pongan ahí el libro de Efesios en audio y ahí también se lo pueden leer. Entonces, pues dice que nos renovemos en nuestra mente y esta es la tarea de esta semana, que nos renovemos para bendición y gloria del Señor. Y esto es todo, pues adiós. Sí, adiós. Bueno, te damos por terminada nuestra transmisión, chicas. Dios les bendiga y esperamos sus comentarios. Bye. Ok, nos vemos dentro de 8 días entre amigas. Sí. Bye. Bye.